Bueno, y acá estamos en lo que hemos llamado Café La República. Voy a tratar de... estamos acá Sí. ya con alguna copita. Con una hermosa escarapela en la puerta de entrada. Es un día muy particular, 25 de mayo, y por supuesto Santiago tiene un regalo para hacer, Así ¿no? es, Por tengo un el Día de la regalo Patria. y les adelanto el nombre de quien hoy nos va a acompañar en la caracterización de este 25 de mayo, que es nada menos que don Bartolomé Mitre en su Historia de Belgrano y la independencia argentina. Pero antes de abordar sus páginas sobre el 25 de mayo y los días previos a la emancipación concebida como emancipación del virreinato, no todavía estrictamente como Día de la Independencia, quisiera, Jorge, repasar con vos algo que dijiste en tu monólogo sobre los valores que están expuestos a la subestimación, a la intrascendencia, a la devastación verbal que sufren por parte de quienes se creen poseedores de una concepción verdadera a expensas de cualquier punto de vista que pueda relativizar su alcance. Sin duda alguna, la Argentina es un país que intenta, a través de su proceso eleccionario en el año 23, de liberarse de un modo de concebir la política que ha desembocado en la frustración, en la distancia enorme entre la ley y la igualdad social, donde lo nuevo parecía imponerse no solo como una necesidad, sino también, y esto fue lo inquietante a lo que vos te referías, como una verdad revelada, que venía a excluir todo debate, toda consideración de matices que pudiera relativizar, sin subestimarlo, el alcance de lo nuevo. La necesidad de clausurar la historia, de entender que el pasado solo es portador de decadencia, la idea de que la redención social exige la devastación, como decía antes, de todo lo que fuera un pensamiento alternativo. El presidente consideró legítimas las atribuciones de quienes en las redes falsificaron o tergiversaron el mensaje del expresidente Macri en las recientes elecciones de la ciudad de Buenos Aires. Eso es gravísimo, vos lo señalabas, tomar lo verdadero por falso y lo falso simplemente como algo legítimo, a lo que es posible dedicarse sin que eso comprometa la eticidad de un proceso político. Entender que estamos en una época en que las conclusiones de la ciencia resultan falsas y la información fundamental que está asentada en pruebas, tergiversadora de la realidad necesaria, ¿a qué nos lleva?, te preguntabas vos. A la idea de que, básicamente, la realidad tiene una sola lectura y esa lectura no es cuestionable. Recordaba yo, Jorge, escuchándote, una frase de Jean-Paul Sartre. Sartre decía, el infierno son los otros. El infierno son los otros. ¿Y qué quiere decir esto? Que allí donde aparece un punto de vista que compromete la suficiencia del mío, estoy ante el mal. Estoy ante lo que debe ser descartado. Estoy ante lo que no debe tener lugar. Esta idea, que esencialmente se asienta en la intolerancia a la posibilidad de que el pluralismo prospere, compromete la democracia, compromete la república y nos lleva básicamente a la idea con la que vos concluías tu editorial. Nada más antiguo y peligroso que el pensamiento autosuficiente. Nada más antiguo y peligroso, mucho más antiguo que la democracia y que la república, es este pensamiento autoritario que entiende que la legitimidad solo es compatible con la fuerza. Muy interesante tu resumen, como siempre. Yo creo que estamos ante una confusión. Como mínimo voy a temperar mi opinión diciendo, estamos ante una confusión. Es un momento de irrupción, de ampliación de libertades, eso no hay duda. Sí, Me refiero al reino de las redes, que ha planteado un problema al universo. Hay una canilla abierta. Esa canilla larga agua indiscriminadamente. Muy bien, la tentación 1 la cierro,
le pongo condiciones. Ahí los que defienden la libertad absoluta en redes dicen, mirá, si hubieras hecho eso, como comentábamos cuando lo entrevistamos a Santiago Siri, si hubieras hecho eso, la primavera árabe, aquella lucha por la apertura, por la democracia, no hubiera existido. Claro, entonces, ¿tengo que cerrarlo? No, no tengo que cerrarlo. Además es imposible, ¿no? Es prácticamente imposible. Es como decir, el problema son los coches. No hagamos más coches, porque contaminan. No, le tenemos que encontrar una forma en que exista el coche, pero que no contamine. Es decir, conciliar el progreso con las leyes de la convivencia. Yo creo que eso es hoy, porque estamos hablando de un tema muy sensible. En el caso de los coches, uno puede hacerse el distraído mientras se contamina el ambiente y se arruina el planeta. Pero en el caso de las redes, nos está permanentemente hostigando, nos está invadiendo. Creo que ahí hay un tema, Santiago, hay un tema. Lo que pasa es que hemos pasado una línea y yo creo que eso es lo que vos estás remarcando. Sí, el presidente de la Nación no puede avalar la propagación de ninguna falsedad. La no está desmesura bueno. es peligrosa porque lleva a la tergiversación de los hechos. Nadie tiene un conocimiento suficiente de la verdad, pero estamos mucho más cerca de la verdad cuando relativizamos el valor absoluto de nuestro propio punto de vista. Claro, claro. ¿No es cierto? Estamos Yo más no sé cerca. qué hubiera pasado o cómo hubiera reaccionado el presidente, me pregunto, ¿no? Sí. Si hubiera hubiera sido al revés. Ajá. Que alguien Claro. dice, el presidente bajó a su candidato y muestra un video del presidente. Bueno, a lo mejor ellos que están más acostumbrados a este mundo tan particular de las redes hubieran respondido, no sé. Hubo un comentario muy interesante de Santiago Siri, Sí. si es que lo entendí bien, Sí, sí. que consistió en esto. Él dijo que ante este fake video, Sí. este video falso en el que Macri aparecía renunciando Sí. o comunicando la renuncia a la candidatura de los Penato, su madre creyó que esto era cierto, mientras que los más jóvenes advirtieron de inmediato que era una fake Claro, news. claro. Y se rieron. Porque se dieron cuenta de que esto no podía ser cierto. Con lo cual, el problema de la verdad que encierra un mensaje está más bien depositado en la credibilidad que nosotros le atribuimos a lo que vemos y oímos. Claro. Cuando Orson Welles comunicó por radio que los marcianos habían invadido el planeta, hubo infinidad de personas que lo creyeron y se aterrorizaron frente a esto, porque se partía del presupuesto que lo que se comunica por un medio, como puede ser la radio, no puede ser falso. Claro. Debe ser verdadero, porque es un medio público, porque tiene que ver con la responsabilidad de transmitir una noticia que está respaldada por un fundamento. Claro. Bueno, es un tema, me parece que, de discusión ético. Y sí, la cuestión Y es... sobre todo cuando estamos hablando de personas públicas. Yo insisto, me parece que hay una diferencia muy grande entre una persona que tiene responsabilidad pública, gobernar, dar el ejemplo, salvo que esto también haya cambiado, que ya la concepción sea, no importa, es uno más. Hay indicios que son inquietantes. De pronto el significado de una investidura Sí. no necesariamente implica conductas previsibles para nosotros. No. De pronto vemos actuar desde el poder, en el plano del lenguaje, por ejemplo, la irrupción de un aluvión cloacal de términos que vienen a descalificar al adversario y convertirlo en polvo, a deshumanizarlo. Sí, a deshumanizarlo. incluso estaba pensando, bueno, el caso de Trump es impresionante, ¿no? Porque ha cambiado las reglas también del protocolo, bueno, en fin, irrumpió algo a lo que estábamos desacostumbrados. No parece ser a ver, vamos a decirlo así, no parece ser una conquista, de una ampliación de lo que conocíamos, sino una distorsión. Pero bueno, es opinable, ¿no? En todo Dejar caso, plantado a un presidente de otro país, o decirle a un presidente de otro país una guasada, como el tema del sudafricano, no parece una cosa razonable. No por lo menos te diría yo en términos democrático-republicanos. Claro. Entonces, más que una distorsión, me parece a mí, del ideario democrático-republicano en lo que hace a las normas de protocolo que rigen la comunicación con una
persona de la misma investidura, acá lo que se está produciendo es una subestimación de las normas democrático-republicanas en nombre de otros criterios. Ahora, si estos otros criterios suponen la posibilidad de que toda persona que no comparta mis ideas ya no pertenece al rango de lo respetable, bueno, ahí es para inquietarse. Claro. Es para inquietarse. Pero bueno, además te diré que luego de escucharlo a Víctor Torres hablando de lo que es la educación artística, el papel de la voz en la transmisión de una emoción, al significado de la ópera, que también se podría decir, al igual que la democracia republicana, parecía estar en una etapa en que su popularidad ya no convoca a grandes públicos, ni atrae a grandes votantes, o a un número grande de votantes, mejor dicho. Aún así vemos que la perseverancia en la defensa de ciertos ideales educativos, de formación, de comunicación, sigue viva en núcleos muy significativos que hablan de la cultura argentina como una cultura también de resistencia en defensa de valores importantes. Tal vez, después de la pausa que ahora vamos a hacer, yo pueda traerte el testimonio de alguien que casi fue protagonista del 25 de mayo de 1810, don Bartolomé Mitre, en su historia de Belgrano y la emancipación argentina. Buenísimo. ¿Te parece escuchamos un temita? Eso es. Y volvemos con Bartolomé Mitre, en el Día de la Patria. Muy bien, entonces Santiago, estamos con un invitado de lujo en el Día de la Patria. De lujo. En el Día de la Patria hemos invitado a Bartolomé Mitre para que nos entregue su testimonio sobre el 25 de mayo, tal como lo plantea en su historia de Belgrano y la independencia argentina. Vos sabés, Jorge, que la publicación de este libro data de 1857, es decir, que habían pasado 47 años. 47 años de 1810. Claro. Era don Bartolomé Mitre un hombre joven. Sin duda, su obra fue un punto de partida en la historiografía argentina. Contemporáneo de los hechos fundamentales, él nos propone una lectura ciertamente polémica. Fue muy discutida, lo es aún hoy la lectura que hace Bartolomé Mitre de los episodios fundacionales de nuestra historia, pero nadie puede negarle a él, primero, el talento analítico que tiene, más allá de la coincidencia o no en los puntos de vista, la expresividad con que lleva a cabo su tarea. Y en segundo lugar, el haber dado el paso inicial sobre el cual las discrepancias pueden prosperar, pero tenía que haber un paso inicial, y lo da Bartolomé Mitre en esta obra magnífica, ¿no?, que de la cual yo he elegido para celebrar nuestro 25 de mayo algunas reflexiones de él que me parecen que son interesantes. Resumo lo previo al 25, tal como lo plantea Bartolomé Mitre, diciendo que las alternativas de los días 22, 23 y 24 fueron de una intensidad y de una tensión enorme, porque había en el gobierno del Cabildo, es decir, en la dirección de la Junta de Gobierno del Cabildo, un virrey, Sobremonte, y ese virrey era defendido por un grupo de ciudadanos que estimaban que deponer al virrey implicaba una rebelión que podía desembocar en la anarquía en toda la nación, y se resistía a deponerlo. Sin embargo, los patriotas, aquellos que pasaron a nuestra historia como los protagonistas fundamentales del primer paso de nuestra independencia, sostenían que era preciso deponerlo. A tal punto era preciso para muchos de ellos deponerlo, que Belgrano, que integraba justamente esa fuerza que pedía que Sobremonte dejara de ejercer sus funciones como virrey, Belgrano llegó a decir en el día 24, si no contamos con la renuncia de Sobremonte, lo tiro por la ventana. Llegó a decir Belgrano, con una energía que ya denunciaba el talento y la fortaleza espiritual con que él iba a defender los ideales de la República posteriormente, o los ideales de la independencia nacional. Pero estas alternativas finalmente terminan por resolverse con la aceptación por parte de esa junta previa a la primera
de las juntas patrióticas con la renuncia de Sobremonte. Y si nos concentramos en lo que nos dice Bartolomé Mitre acerca del 25, leemos lo siguiente. Amaneció por fin el 25 de mayo de 1810. El cielo estaba opaco y lluvioso, como en el día anterior, y veíanse a lo largo de la vereda ancha grupos de gente envueltos en largos capotes, armados de estoques y pistolas, en cuyos rostros estaban dibujadas las fatigas del insomnio de la noche anterior. El punto de reunión era una posada situada sobre la misma vereda donde los ciudadanos se guarecían de la lluvia. French y Beruti dirigían las operaciones en esta reunión, en cuyos movimientos se notaba cierta organización que manifestaba y estaban bien preparados para la lucha. Reunióse temprano el cabildo para tomar en consideración la renuncia del virrey. Al mismo tiempo que en las galerías altas de la casa capitular se celebraba la sesión del cabildo, una escena más animada se realizaba en la plaza. Como la reunión se engrosara por momentos y fuese necesario darle una organización, imaginó French la adopción de un distintivo para los patriotas. Entró en una de las tiendas de la Recoba y tomó varias piezas de cintas blancas y celestes, colores popularizados por los patricios en sus uniformes desde las invasiones inglesas y que había adoptado el pueblo como divisa de partido en los días anteriores. Apostando enseguida piquetes en las avenidas de la plaza, los armó de tijeras y de cintas blancas y celestes, con orden de no dejar penetrar sino a los patriotas y de hacerles poner el distintivo. Beruti fue el primero que enarboló en su sombrero los colores patrios que muy luego iban a recorrer triunfantes toda la América del Sur. Instantáneamente se vio toda la reunión popular con cintas celestes y blancas pendientes del pecho o del sombrero. Tal fue el origen de los colores de la bandera argentina, cuya memoria se ha salvado por la tradición oral. Más tarde veremos a Belgrano ser el primero que enarbole esa bandera y el primero que la firme con una victoria. French y Beruti se apersonaron en la sala de sesiones y exigieron con firmeza que se cumpliese la voluntad del pueblo, deponiendo al virrey del mando, increpando al cabildo por haberse excedido de sus facultades y acabando por anunciar que el tiempo era precioso y que la paciencia se agotaba. El cabildo no creía en el pueblo, le parecía sin duda un sueño que en una colonia esclavizada surgiera repentinamente esta nueva entidad. Así fue que en vez de acceder a los deseos, mandó a llamar a los comandantes de la Fuerza Armada para reprimir por medio de las armas lo que en su contigüidad consideraba como una asonada pasajera. Los comandantes hicieron caer la venda que cubría los ojos de los cabildantes. Todos ellos, a excepción de 3 que guardaron un tímido silencio, declararon terminantemente que ni podían contrarrestar el descontento público, ni sostener al gobierno establecido, ni aun sostenerse a sí mismos, pues sus tropas estaban por el pueblo que no veían más medios de impedir mayores males que la deposición del virrey, porque, así está la cita, así lo exigía la suprema ley de la voluntad popular. Así comienza Bartolomé Mitre la caracterización que es un gran cronista, ¿no? Un gran narrador periodístico. Exactamente. Bueno, narrador de un diario, ¿no? Un narrador de un diario. Pero qué notable descripción, Sí, creo sí, yo. sí. No, en serio que es una visual. clase de crónica. Sí, sí, sí. ¿No? Es así. Aquí tenemos nosotros la posibilidad de acceder más allá de lo que podamos discutir sobre la insignificación que le atribuye
a ese momento, un retrato que nos permite volver en el tiempo y asomarnos a un día como el de hoy, de hace 215 años. Qué impresionante. 215 años. Y sigue el relato, mira vos. En aquel momento oyéronse grandes golpes dados sobre las puertas por la mano robusta del pueblo, dominando el tumulto de voces de French y de Beruti que repetían: «El pueblo quiere saber de lo que se trata». Tuvo que salir el comandante don Martín Rodríguez a aquietar a sus amigos, asegurándoles que todo se arreglaría como lo deseaban. Don Martín Rodríguez era uno de los pocos comandantes que tenían la confianza del pueblo, y sus palabras contestadas con vivas serenaron la multitud. El cabildo, intimado, disputó 2 de sus regidores acompañados por el escribano de la corporación para requerir al virrey que hiciese absoluta dimisión del gobierno si trataba ni restringía alguna de las decisiones populares, porque de lo contrario no respondía de su vida ni de la tranquilidad pública. Cisneros se sometió, yo hablé de Sobremonte y en realidad era Cisneros. Cisneros se sometió, pero queriendo protestar de violencia y fuerza, no se le admitió que lo hiciera. Disponíase el cabildo a acceder a los deseos manifestados por el pueblo, pero ya el pueblo no se contentaba con lo que había pedido, quería afianzar su triunfo para no exponerse a una nueva contrarrevolución. En el intervalo, el fogoso Beruti, iluminado por una de esas inspiraciones súbitas que definen una situación, tomó una pluma y escribió varios nombres en un papel. Era la lista de la futura Junta Revolucionaria, que fue aceptada por aclamación popular, nombrándose una nueva diputación para que la impusiese al cabildo. Esa junta estaba compuesta de Saavedra, Castelli, Belgrano, Ascuénaga, Alberti, Mateu, Larrea, Paso y Moreno, decretándose en el acto una expedición militar para las provincias del interior a fin de que fuese portadora de las órdenes de la nueva autoridad. El cabildo, obcecado, persistía en no creer en el pueblo y exigía que se congregase en la plaza para convencerse de que tal era su voluntad. Salió el cabildo al balcón y French y Beruti desplegaron al pie de él su batallón patriótico, que en aquel momento, a causa de la lluvia y de lo avanzado de la hora, solamente contaba con poco más de 100 de hombres. No correspondiendo aquel número a la idea que el cabildo se había formado de aquella entidad desconocida, para él, gritó el síndico procurador: «¿Dónde está el pueblo?». A lo que contestaron varios que se tocase la campana de cabildo para que la población se congregara y que si no lo hacía por falta de badajo, ellos tocarían generala y abrirían los cuarteles y que entonces vería el cabildo dónde estaba el pueblo. Cediendo a la presión popular, creyó al fin en el pueblo e inclinándose ante su soberanía, proclamó bajo su dictado la nueva Junta Gubernativa de las provincias del Río de la Plata, con la precisa condición de que debía prepararse en el término de 15 días una expedición de 500 hombres para auxiliar a las provincias del interior a fin de que eligieran libremente sus diputados. Enseguida el cabildo, desde lo alto de sus balcones, propuso al pueblo las bases constitutivas del nuevo orden de cosas que fueron discutidas y votadas a la manera de las democracias antiguas, declarando que aquella era su voluntad. Inmediatamente se instaló la Junta Gubernativa, prestando juramento, promulgándose como constitución las mismas reglas antes formuladas por el Cabildo, que establecían la división de los poderes, la responsabilidad de los funcionarios, la publicidad de las cuentas, la seguridad individual, el voto de las contribuciones por el municipio y la inmediata convocatoria del Congreso General, que debía estatuir sobre todo en nombre del pueblo, determinando definitivamente la forma de gobierno.
quise leerlo todo, Jorge, porque es emocionante. Es hermoso, hermoso. Y hermoso pensar también ese instante, esa semilla de horas, ¿no? En la que, miradas desde hoy, vemos nacer al país. Claro, muy emocionante, muy lindo. Increíble. Muy lindo. Sí. Aparte uno cierra los ojos y va siguiendo el relato y es como si estuviera metido ahí observando cada rinconcito, cada detalle. Así es, Impresionante, hermoso. así es. impresionante. Es hermoso. Y que nuestros oyentes compartan, tal vez muchos lo conozcan, la emoción de este testimonio, ¿no? Que es la decisión de estos hombres, ¿no? De brindarle a la ex colonia la posibilidad de un porvenir libre. ¿No? Esta convocatoria que la época, por otro lado, ya traía arrastrando desde la Revolución Francesa, cuyas noticias habían llegado a Belgrano cuando él aún estaba en España estudiando Derecho, ¿no? Cuando Belgrano decide volver a la Argentina, le escribe a su padre diciéndole: papá, yo ya tengo mi licenciatura en Derecho, no quiero ser doctor, porque los doctores aquí pierden el tiempo con sus latinajos, y yo quiero estar allí para trabajar en la colonia por la reconciliación del reino de España con los derechos de los colonizados. Y le va a escribir desde Buenos Aires, ¿no es cierto?, al rey de España, diciéndole: señor, aquí las mujeres trabajan construyendo cestos para venderlo. Usted no puede prohibir la producción de este trabajo, porque estas mujeres, para mantener a sus hijos, hoy proceden con dignidad, pero si mañana tienen que prostituirse para darles de comer, lo van a hacer, y usted no tiene derecho a que eso ocurra. Así le escribía, era el rey de España. Qué impresionante. Fuerte, Belgrano. Espectacular, ¿no? Espectacular. Qué pintura de época acabamos de escuchar, ¿no? Ay, Tanto de sí. Bartolomé Mitre como la emocionada lectura de Santiago, porque realmente es un momento conmovedor, ¿no? Sí, el del surgimiento, el surgimiento de la patria, el surgimiento de un cambio definitivo, la decisión de esos hombres, inimaginable. Cuando uno, bueno, inimaginable, solo comprobable leyendo, ilustrándose, como lo hace Claro. con estos relatos de Mitre, pero hay que ubicarse en el contexto, ¿no? Las dificultades. Hay dificultades, Vos decís, sí. fue a París, volvió, todo eso eran pedazos de su vida, grandes trozos de su vida, hasta llegar a la conclusión, y en toda una corta vida, decidir muy que corta quería vida. entregarla a cambiar el país. Ay, patria mía, fueron las últimas palabras de Belgrano. Qué impresionante. 1820, y sale en la Gaceta Mercantil de Buenos Aires Sí. una visita que dice: falleció ayer el doctor don Manuel Belgrano. Nada más, nada más. Y era el hombre que había hecho tanto por la libertad del país. Qué impresión. Bueno, yo he contado más de una vez, recordará Jorge, aquella anécdota cuando Belgrano es puesto al frente del Ejército del Norte, Sí. ¿no es cierto? Puesto Sí. al frente del Ejército del Norte, y claro, Güemes, que estaba peleando con su guerrilla contra los españoles que venían del Alto Perú, al principio se siente desconcertado que la Junta de Gobierno hubiera mandado un porteñito bajito, gordito y con voz aflautada, y políglota, abogado, todo lo que... Pero militarmente dudaba él de Claro. su consistencia de Belgrano. Y muy pronto Belgrano demostró que aún de la derrota podía aprender. Se hicieron íntimos amigos, pero íntimos amigos. Y Belgrano demostró una capacidad de mando formidable y una visión de la República, de la nación comunidad, que se puso de manifiesto en aquella correspondencia fantástica que alguna vez conté, cuando Güemes le escribe a Belgrano, que era su superior, Sí. le dice: mi querido general y hermano, debo decirle con satisfacción que con la paisanada hemos expulsado a los godos de Tucumán, de Salta, pero no logro que me vayan a pelear al Tucumán porque dicen que Salta ya es libre. Claro. Y le responde Belgrano: mi querido general y hermano Martín de Güemes, me convence a la paisanada de que Salta queda en Tucumán.
Espectacular. Esta visión de integración e interdependencia. Me Espectacular. convence. Bueno, Belgrano compartía con San Martín y unos pocos más esta idea de que la nación se forjaba en la interdependencia, en la integración, en el respeto a las diferencias y al mismo tiempo en la convergencia en un ideal de bien común. Claro, muy interesante, ¿no? Yo creo que sí. Estamos haciendo nuestro homenaje a la Así es. revolución en el día 25 de mayo, la revolución de 1810. Estamos tratando de entender también, creo yo, Santiago, la continuidad de los valores que nos legó esa revolución. Muy bien, ¿no? es muy Me parece cierto lo que decís. es muy importante, no es una conmemoración escolar la que queremos hacer, ¿no? Exclusivamente escolar, sino de profundos contenidos, porque esos contenidos son los que finalmente por los que seguimos bregando, ¿no? Me parece que sí, que lo decís muy bien. Estamos tratando de honrar un pasado, Sí. no repitiéndolo de manera ciega, o como vos decías, de alguna forma, sin meditar los desafíos que nos hace su contenido. Así es. Hoy la República sigue siendo una tarea. Esa tarea es una continuidad de aquellos ideales. Y no solo porque está inconclusa, sino porque permanentemente se renueva el desafío Claro. de constituir la nación. Termina diciendo Bartolomé Mitre en este capítulo sobre el 25 de mayo en su historia del general Belgrano y la emancipación argentina. El presidente de la nueva Junta, después de prestar el juramento de conservar fielmente su cargo y de mantener la integridad del territorio bajo el cetro de Fernando VII, guardando las leyes del reino, exhortó al pueblo al orden, a la unión y a la fraternidad, recomendándole estimación y respeto por la persona del virrey repuesto y su familia. La Junta Patriótica se instaló en la fortaleza, morada de los antiguos mandatarios de la colonia, y empezó a funcionar revolucionariamente, invocando el nombre y la autoridad del rey de las Españas, don Fernando VII. Bien sabemos que esto fue un esfuerzo inútil. Fernando VII reaccionó violentamente contra este intento de autonomía y allí no quedó otro camino que el de la lucha armada para Claro. poder enfrentar el dominio colonial. Qué interesante, qué bueno. Bueno, Santiago, aprovecho que te tomes un poco de agua, que respires. Ha leído que mucho. respires, y sí, respirame un poquito. Y mientras tanto te digo que, como siempre, nos llega el saludo de Patricia de Villarramayo, de José de Villa Elisa, de Adriana de Martínez y de Daniel de San Justo, que están escuchando esta interesante parte de nuestro programa dedicado a la Revolución de Mayo, del 25 de mayo de 1810. Así es. Bueno, gracias a todos ellos también por acompañarnos, gracias a todos nuestros oyentes. Y aquí estamos, más que nunca, en el Café La República, heredero de una tarde del 25 de mayo de 1810. Tal cual. Bueno, muy bien. Nosotros estamos entrando ya en Gatira, nos vamos a preparar para recibir a la señora Graciela Fernández Mejide y a Pablo Marmorato. Así es. Estamos en el estudio de la 1110. Estamos chochos en este estudio, Gabriela. Sí. Estamos chochos. En un momento tuvimos algún problemita con el micrófono, pero creo que fue más que nada un mal manejo nuestro de los botoncitos, que prometemos no tocar más, Gabriela. El nuestro, Se lo te digo lo a Gabriela agradezco, Garrido. porque el nuestro es solidario. Gabriela escucha lo que puede y hace lo que Porque- puede, Mónica también. Y Pero Santiago acá también, la torpeza porque- está a cambio de alguien y déjenme usar la primera persona del Porque singular. Santiago me saca del aire, te digo. Esto lo vamos a charlar. Hay guerra de volúmenes acá todo el tiempo. ¿Qué va a Qué ser? bueno, guerra de volumen. Bueno, Santiago, Gabriela, vamos a escuchar un tema, ¿te parece? Nos vamos a ir despacito hacia el encuentro con Graciela Y y Pablo. Pablo, si vos me lo permitís. Muy bien, y entonces en este momento es que cuando estamos haciendo entrega del mando. Eso Vamos es. a hablar con el términos del día. Estamos haciendo entrega del mando porque ya está en línea Graciela Fernández Mejide, a quien saludamos junto a Pablo Marmorato. Así es. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes?
Hola Jorge, hola Santiago, ¿cómo andan? Hola amigo, feliz día de la patria. A Cuba, Igualmente, muchas gracias. Muy bien. Igualmente. Estamos Hola en... Graciela. Entregan el mando como Güemes al final a Belgrano, Te escuchamos. a quien admitió. ¿Cómo? No, que te escuchamos, al menos, sí, espérame que Santiago está haciendo travesuras con el equipo. Y entonces yo pierdo... Ay, Dios. Aquí estoy. Sí. Me decías, Graciela, Era perdón. Era un chiste sobre lo que ustedes decían, Sí. que entregan el mando como Martín Güemes a Belgrano. Ah, sí, claro, que acabamos de rememorar en una maravillosa pieza. Precisamente los estaba escuchando. Ah, qué bueno. Qué bárbaro Bartolomé Mitre, ¿no? Cómo escribe, ¿no? Además. Pues sí, vos sabés que yo leí libros de él. Sí. Y sobre todo historias. Sí. Historias de personajes de nuestra historia. Sí. Sin embargo, como militar, Sí. cuando fue la guerra del Paraguay y demás, Sí. se dice que en algún momento se escapó entregando banderas y correspondencia, es decir, sin levantar los bagajes. Se las tomó. Ajá. No fue tan buen militar como sí fue escritor. Vos sabés que efectivamente hay sobre la figura de él, lo sabés mejor que ninguno de nosotros, visiones muy distintas, muy encontradas, y una vez más se pone de manifiesto que ciertos actos que merecen reconocimiento no son todos los actos de los cuales puede uno, o con los cuales uno puede identificar la identidad de una de estas figuras, ¿no? De hecho, cuántas contradicciones no encierran todos nuestros padres fundadores, no es verdad, y sin embargo ahí vale la pena un razonamiento que siempre me encantó de Jean-Paul Sartre, cuando le decían que Flaubert era un burgués, y él respondía: es cierto, Flaubert fue un burgués, pero hubo pocos burgueses como Flaubert. Claro. Ojalá hubiera habido más, ¿no? No, son cosas que se han dicho desde el revisionismo histórico, Sí. que siempre está listo para repasar y criticar. Sin embargo, es cierto, hay una cuestión como de inocencia en esto de creer que el rey de España iba a tolerar Sí. que solamente estuvieran contra el virrey. Claro. Bueno, Muy bien. Sí, pero rápidamente tomaron la Y decisión. al final Belgrano se dio cuenta que todos sus intentos eran, como bien decís, ingenuos. Porque la idea era tener una monarquía. Claro. Es que la Que monarquía no imaginaban poder funcionar sin monarca. Claro. Bueno, y hablando del Día de la Patria, ¿escuchaste algo de cómo fue el Te Deum, Graciela? No, yo no. ¿Ustedes? Nosotros sí, Tengo la impresión de que leí por ahí que Milei no quiso darle la mano a alguien, ¿no? Sí, no quiso darle la mano al intendente de la ciudad, a Macri, a Jorge Macri. Hubo un discurso muy fuerte de Monseñor Cuerva, ¿no? Donde él incitaba a terminar con la guerra de las palabras, haciéndose eco de la declaración de León XIV, pocos días antes, y al mismo tiempo el presidente no saludó a su vicepresidenta en el Te Deum. Con lo cual está peleado con todo el mundo. Y da esa impresión, ¿no? Que... Bueno, sí, la verdad que es llamativo. Igual es a propósito de esto, ¿no? Qué anomalía, ¿no? No saludar a los funcionarios, Eso es. aunque discrepen. Así es. Las Eso es- investiduras no tienen peso. No. Pero, Sí, claro, además se pensaba, con no saludarlos, ¿qué pasa? ¿Qué les pasa? Los enoja más, pero no los destituye. En el caso de
de Macri, yo después voy a hablar con Fidanza más Sí. en parte del programa de Jorge Macri. Sí. Se puede decir que le ganó y bueno, No, No bueno, le da pero la es el mano jefe, es el jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Tampoco es un enemigo. no, Tampoco es es una conducta anómala. Y convengamos esto, es 25 de mayo. Claro, claro, viste. Estamos celebrando, se supone, un repertorio de valores compartidos. Sí. Hay un poquito de, me parece, de infantilismo en las conductas de la política, ¿no? ¿Qué decís, Graciela? Es un poco infantil también, ¿no? es mucho, es muy infantil. Es corto mano, fierro, Claro. como no me respondo. Sí, no quiero ser ofensivo, pero a mí me suena a eso. Todo el tiempo estar demostrando como un niño, estar demostrando el disgusto. No parece una actitud acorde a la investidura. a la investidura ni a esta altura de la civilización, ¿no? Pero bueno, también es es algo extendido. El domingo hubieran ganado, bueno, qué sé yo, hasta podría llegar a justificar un enojo, no lo justificaría nunca. No hay, en política no sirve el enojo. Claro que no. Sirve No, la no, y si hubieran, no, yo creo que eso es inadmisible. El jefe de gobierno de la ciudad es jefe de gobierno de la ciudad, votado por la sociedad de la capital federal. Con la misma legitimidad con que él fue Con que votado él, y debemos exactamente. cuidarlo por su investidura. Es el presidente de la nación. Sí. Pero bueno, Bueno. es una conducta que está extendida en el mundo entero. Trump hace lo mismo, ¿no? Con sus invitados, Sí. que hace cosas que nosotros en otra época no hubiéramos imaginado, ¿no? Y aún hoy nos cuesta imaginar. Y sí, y nos cuesta admitir, y yo creo que no lo tenemos que admitir. No. No podemos perder la sensibilidad hacia ciertas cosas, ¿no, Graciela? Es que cuando aceptamos trabajar en una radio, Sí, estamos aceptando implícitamente, aunque no lo digamos, decir la verdad de lo que sentimos. Y totalmente. perdón si nos equivocamos, Claro. pero en este caso yo creo que no hay equivocación, no hay ganas tampoco de ofender, Por supuesto. es solamente casi un pedido de decir, señor, cambie de estilo, por favor, Sí, que no va a perder nada, al contrario. sí. Creo que no vamos a tener éxito, porque no lo digo peyorativamente, Santiago, lo digo porque me parece que hay algo que han descubierto estos líderes y que representan algo. No lo creo una improvisación. Es más, te digo, si fuera una improvisación, yo lo admitiría. Si fue una cosa que le salió, pero yo creo que son cosas que están estudiadas, y eso es lo que más me preocupa. Claro. Uno puede tenerle... La pregunta es, ¿a quién satisface? Bueno, en el mundo ha traído votos, en fin, hay una tendencia a este tipo de ejercicio del poder que se va manifestando en muchos países, ¿no? Y una profunda indiferencia también hacia este tipo de actitudes que nosotros entendemos que son contrarias a lo mejor que el espíritu democrático puede tener. Hay indiferencia. Mucha de la gente que apoya al gobierno no le concede a estos desplantes de los que estamos hablando, ni al lenguaje con que muchas veces se caracteriza descalificando al adversario, la importancia que de pronto puede tener para nosotros. Claro. Bueno, yo te diría que hay algo que no podemos dejar de ver Sí. de las elecciones que se hicieron hasta ahora, Uh-huh. tanto en provincias muy del interior como sorpresivamente en Cava. Sí, Votó el 50% de la claro, gente. claro. Muy bien. Ahí es donde hay que poner el ojo. Muy bien. Hemos pasado de una indiferencia hacia lo político que podríamos decir que antes estaba adjudicada a la casta,
ahora esa indiferencia o esa apatía parece involucrar también al oficialismo en un punto. Es que ya la considera casta. ¿Cuál es la diferencia? Claro, Ah. claro. En El fin, negocio con Rovira y todo, ¿qué es? sí, sí, Claro. sí. Este es un tema muy profundo, ¿no? Que vamos a ver cómo se comporta el electorado en las elecciones nacionales, que suelen tener otro tipo de convocatoria. Vamos a esperar. Esperar, claro. Y ojalá que no sea una tendencia. Claro que el retiro de la actitud cívica frente a la convocatoria, ¿no? Porque sería bueno, en fin, es un tema preocupante, inquietante. Así es. Ojalá. Bueno, Ojalá. Graciela, Pablo, nosotros nos vamos a ir despidiendo de ustedes. Esperemos que tengan un lindo programa a la del día tarde. de hoy. Nosotros vamos a ir bueno, ya no, chocolate con churros. Déjalo para la tardecita. Sí, chocolate. Mónica nos prometió preparar aquí un chocolate delicioso. Qué rico el No chocolate. recuerdo. ¿Cuándo fue eso? Con tortas fritas. Lo único bueno Con que todo. lo único bueno que recuerdo del servicio militar era el chocolate con churro del 25 de mayo. Es cierto. Estoy Bueno, un gran cariño está a los hablando dos. una persona muy Lo antigua. podías haber tomado en tu casa. Yo hice el servicio militar en el regimiento de Patricia, Mirá. en 1810. Claro, no, está mintiendo. No tenés cara de haber hecho servicio militar, vos. No lo hiciste, ¿viste? Se le Me nota. salvé. Graciela, Pablo, que tengan un lindo programa. Feliz Día de la Patria. Hasta el domingo que viene. Santiago, Hasta Mónica. pronto, Hasta Mónica y el Jorge. próximo domingo. Gracias Hasta por pronto. acompañarnos. Chao.